Hola, buenos días, bienvenidos. Esta es mi charla que se denomina Impactos de la actividad minera en áreas kársticas y la importancia del reporte espeleológico en el caso de estudio del sistema kárstico de la Danta. Mi nombre es Natalia Vanessa Huazapud Enríquez y mi coautora es Marion Weber. Somos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este es el contenido de mi presentación y bueno, vamos a comenzar. Entonces, el karst es un recurso natural importante. ¿Por qué? Posee varias funciones, entre ellas la función hidrológica, la función biológica, una función turística y de bienestar, una función histórica y cultural, una función minera y una función económica. Todas estas funciones se dan gracias a la sinergia que hay entre los elementos bióticos y abióticos de un sistema kárstico. Esto hace que el karst a la vez sea también un elemento sensible. ¿Y un elemento sensible a qué? Es un elemento sensible a todas las actividades antrópicas o todas las actividades que se puedan realizar sobre él. Gracias a esto es que Williams en 1993 hace un pequeño resumen de todas esas actividades antrópicas, esos efectos y los impactos que hay sobre el karst. Y nos muestra de una u otra manera que prácticamente cualquier actividad humana que se realice tiene un impacto sobre el sistema kárstico. Y entre ellos vemos que, por ejemplo, la deforestación, lo que son prácticas de actividades agrícolas, lo que es la urbanización, la industria, y en especial nos vamos a detener sobre lo que es la minería. Muchos autores afirman que la minería no solo es ese impacto directo sobre las áreas kársticas, sino que también en las zonas cercanas, pues tiene unos efectos, por decirlo, como cuando se genera polvo por las voladuras y este polvo entra a las cavidades, puede causar afectaciones en la formación de los espeleotemas o en la fauna que hay dentro de las cavidades. O también, pues, cuando se realiza sobre las mismas cavidades que termina desapareciendo las geoformas y pues en sí destruye completamente las cavidades. Todas estas actividades conllevan a una degradación progresiva del geosistema kárstico. Ahora sí nos vamos a concentrar un poco en lo que es el área de estudio. Entonces, nosotros tomamos para este caso el sistema kárstico de la Danta, que se encuentra ubicado al suroriente del departamento de Antioquia sobre la franja kárstica del oriente antioqueño. Tenemos sobre esta franja kárstica una pequeña franja que denominamos el Karst de la Danta, que prácticamente queda al sur del corregimiento, del casco urbano del corregimiento de la Danta. Sobre este cerro, que observamos aquí en esta imagen, podemos encontrar tres cavernas. De norte a sur son las siguientes: la caverna Marleni, la caverna La Gruta y la caverna Heider. Estas tres cavernas son bastante conocidas por las personas de la región y vale la pena resaltar que son cuevas extremadamente turísticas. Reciben turistas de manera informal durante todo el año. Vamos a hablar un poco de las generalidades de este sistema kárstico. Prácticamente el sistema kárstico de la Danta, lo que son las cavernas La Gruta, Heider y Marleni, se encuentran sobre un cerro cuya geomorfología podría denominarse un Kegel-Turmkarst. Esto quiere decir que tiene unas paredes verticalizadas hacia un lado y una pendiente un poco más suave hacia el otro lado del cerro. Son cerros alargados que contienen las tres cavidades. Desde la parte occidental del cerro llega la quebrada El Purgatorio y la quebrada El Remanso, que se une al Purgatorio, y choca con la pared occidental del cerro, entrando a la caverna La Gruta, que es la que actualmente es la caverna activa de todo el sistema. Bueno, la caverna La Gruta, entonces, es una caverna activa, como lo decía anteriormente. Esto quiere decir que tiene un flujo de agua activo durante todo el año. Entonces, todo su primer nivel es activo. Se pueden identificar en ella al menos tres niveles internos.
donde del nivel 1 al 2 hay más o menos unos 5 metros de desnivel, toca subir por una escalera, y del nivel 2 al 3 se sube a través de unas rampas en los espeleotemas. Es interesante observar que la caverna de la gruta tiene una dirección preferencial del flujo activo actual que es oeste-este. Esto es interesante cuando veamos el resto de cavernas del sistema. La longitud que se puede cartografiar en la actualidad es de aproximadamente 250 metros. Aquí podemos observar algunos de los espeleotemas que hay. Este es llamado pues el Salón de las Gordas porque semeja como las piernas de unas mujeres voluptuosas. Esto es en el segundo nivel de la caverna y podemos observar las galerías activas del primer nivel de la caverna. La caverna de la gruta posee una colonia de guácharos bastante importante. También se puede observar dentro de sus galerías y algunos niveles superiores externos la presencia de relictos arqueológicos como pictogramas, petroglifos y también se pueden encontrar materiales cerámicos. Luego tenemos la caverna Heider, que hace parte de este sistema. Es una caverna fósil, es decir, una caverna inactiva. Se encuentra al sur de la caverna La Gruta y como podemos observar aquí en su croquis, es una caverna más bien que es compuesta por una sola galería principal, casi no tiene ramificaciones como la gruta que tiene pues unos niveles que van en otras direcciones aparte de la principal. Uno va por una sola galería principal cuya característica es que es más alta que ancha, es casi uno podría decir que es un desarrollo estructural bastante marcado. La caverna Heider es una caverna que posee unas particularidades y es que posee pasos muy angostos o gateras, donde toca pasar por zonas demasiado pequeñas, lo que supone pues, para muchos turistas como un reto. Lastimosamente esto ha llevado a la degradación de esta misma caverna. A nivel de espeleotemas podemos observar muchos pilares, estalactitas coladas sobre todo en sus paredes. La caverna Marleni está ubicada al norte de la caverna La Gruta y su entrada se hace a través de aperturas artificiales. Su entrada natural o su acceso natural se encuentra en la parte media alta del cerro. Este croquis que se realizó en una salida temática muestra como los accesos hasta el nivel 5 de esta caverna. Realmente antes se pensaba que esta cavidad solo tenía esta parte, pues este era el acceso, y luego se descubrió que a través de un sistema de gateras, que es en esta zona, se podría acceder pues hacia unas galerías que aquí, por ejemplo, en este sector, se puede subir a través de unos espeleotemas, es como unas coladas y unas estalactitas, y acceder a unos niveles mucho más altos. Es realmente una caverna que no esperábamos que fuera tan grande y también que tiene otros accesos que todavía no se han explorado. La caverna Marleni está, pues, a pesar de que está muy cerca de la caverna La Gruta, muchas veces y los turistas y algunos visitantes, inclusive las personas de la zona, pierden como el acceso a ella porque se llena de monte y todo, entonces no es muy visitada. Y esto ha beneficiado un poco a la caverna, puesto que de las tres es la más conservada que hay. Tiene espeleotemas muy bonitos, tiene unas estalagmitas métricas, tiene unas coladas, unas estalactitas y unas excéntricas que llaman mucho la atención. También es una caverna inactiva. Bueno, nosotros para este trabajo lo que queríamos ver era la comparación entre lo que estábamos observando cuando íbamos a campo y lo que nos decían los registros históricos
de estas cavernas. ¿Por qué? Porque es que toda esta zona de la Danta ha sido muy fuertemente impactada por lo que son las actividades mineras. Y en la actualidad, si uno va al cerro, lo que se va a encontrar es puros parches o canteras, pues abandonadas, inclusive en la misma entrada de algunas de las cavernas. Entonces queríamos ver si en alguna parte de esos registros históricos encontrábamos cuándo fue que comenzó esa minería, si era que las personas no sabían que las cavernas estaban ahí o simplemente no les importaba. Entonces, lo que hicimos en principio fue ver cómo estaba el sistema kárstico, hacer una descripción de las cavernas y luego nos pusimos a buscar todos esos registros históricos que pudiésemos hallar de la caverna, que nos hablaran de qué estaba pasando con esas tres cavernas. Entonces, ¿qué buscamos? Especialmente buscamos registros de expediciones, buscamos registros cartográficos, a ver si alguien ya había hecho los diferentes mapas o croquis de las cavernas. Buscamos también registros de control y seguimiento, por ejemplo, actividades mineras por parte de las autoridades ambientales y buscamos estudios espeleológicos. La verdad, nos sorprendió muchísimo encontrar pues en la actualidad muchos reportes, por ejemplo, en Restrepo o por ejemplo López, que hacen sobre todo estudios arqueológicos o también de la misma autoridad ambiental que es Cornare. Se encontraron muchos registros y estudios pues detallados de las tres cavernas. Sin embargo, cuando regresamos antes de los años 2000, nos encontramos con el estudio de la Fundación Natura de 1994 y nos llamó mucho la atención porque para hacer un trabajo tan detallado, solo se nombra a la caverna La Gruta. Y luego tuvimos la oportunidad de encontrar otros dos registros bastante interesantes que son los resultados de las expediciones internacionales que se realizaron en Colombia en los años 80. Aquí en Antioquia llegó una comisión conformada mayormente por expertos húngaros y sus resultados fueron publicados en alemán, en inglés y en húngaro. Entonces, realmente eran unos registros que fueron muy difíciles de conseguir porque estaban en el extranjero y aparte de eso tocaba traducirlos. Pero lo más importante de estos registros, que son del 83, del año 84, es que tenían un registro cartográfico muy importante. Ese registro cartográfico era este, que se denomina el mapa de la caverna La Gruta. Y fue elaborado por George Sentes en una de esas expediciones, específicamente en la de 1983. En este mapa, ¿qué nos muestra? Nos muestra, o sea, como decir, el croquis de la caverna de la gruta, pero si nosotros nos devolvemos al croquis que uno encuentra normalmente en la caverna de la gruta, se da cuenta que este croquis es más largo. Y en los registros históricos, Sentes afirma que la caverna de la gruta tiene cerca prácticamente de 870, 900 metros de longitud, cuando nosotros pues habíamos encontrado cerca de 240 metros. Esto nos crea pues una duda y es, bueno, ¿dónde está el resto de la caverna de la gruta? ¿Cuáles son los pasajes perdidos, por decirlo así? Es este, que es un acceso que es a través del techo colapsado, y la otra gran galería o pasaje perdido es este, que se denomina el pasaje Olavo. ¿Qué sucede? Que este es uno de los pasajes más largos y uno dice, bueno, si la caverna de la gruta es tan grande, ¿por qué nunca nos habíamos dado cuenta de realmente, pues, este otro pasaje? ¿Dónde están? ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué es nuestra sospecha? Que este pasaje fue destruido por las actividades mineras. ¿Cómo llegamos a esta hipótesis? Cuando se observa o se realiza un análisis proxy ayudado con las imágenes satelitales que suministra Google Earth,
nos podemos dar cuenta que todo el cerro que corresponde y que contiene las tres cavidades ha sido a través de los años explotado por la minería para aprovechar el mármol. Y si uno superpone el mapa actual de la caverna, uno ve que hay frentes mineros que han llegado muy cerca de la cavidad principal, que en este caso es la caverna de la gruta. Entonces, lo que teníamos que hacer posteriormente no era colocar el mapa actual de la caverna de la gruta, sino colocar el mapa inicial, el que cartografió Centes en 1983. Cuando colocamos o superponemos este mapa, que nos damos cuenta que hacia el año 2007 y hacia el año 2015 tenemos primero que ya hay un frente prácticamente que se está cerrando, que prácticamente le hizo minería encima de una parte de ese pasaje Olaps. Y tenemos también otro frente que también le hizo minería a ese mismo pasaje hacia el año 2007. Si hacia el año 2007 ya se estaba cerrando este frente, es porque antes del 2007 teníamos una minería activa aquí. Y ahora, hacia el año 2015, teníamos un frente minero que prácticamente estaba amenazando con destruir la otra parte del pasaje Olap. Ya con esto nos fuimos otra vez a los registros históricos y encontramos algo muy interesante, y es que Restrepo reporta que más o menos entre el año, lo que fue los 2000, entre el año 2000 y el 2010, se realizó una intensa actividad minera en el cerro. Y aparte de eso, hay algo más interesante, y es que son los primeros reportes de la caverna Heider. Y también cita textualmente que el segundo nivel de la caverna Heider fue destruido por la minería. Entonces, al encontrar esto, pues, ¿qué pasa? Superpusimos lo que es la caverna La Gruta, la caverna Heider y el mapa de Centes. Y nos encontramos una gran sorpresa, y es que lo que es la caverna Heider en la actualidad, el croquis de la caverna Heider en la actualidad, encaja perfectamente con lo que es la parte sur del pasaje Olaps. Esto nos llevó a una hipótesis, y es que el pasaje Olaps desapareció debido a actividades mineras, parte del pasaje Olaps, y nos lleva a afirmar que la caverna Heider realmente, lo que nosotros llamamos caverna Heider en la actualidad, es esa parte sur del pasaje Olaps, que es ese remanente que quedó después de la destrucción de toda esta parte, técnicamente del mismo pasaje, dada la minería que se realizó encima del mismo pasaje. Entonces, esto nos deja un sinsabor, y es que la caverna La Gruta, a pesar de que es una de las cavernas más llamativas del sector, que nos parece que sea tan conservada, entre comillas, realmente es una caverna que ya ha sufrido una degradación debido a actividades mineras bastante grande. Y es que en los reportes que nos da Restrepo dice es que la gente encontró la caverna y en vez de parar la minería siguieron. Y luego, después de que ya se les abrió una galería muy grande, ¿qué hicieron? La rellenaron con escombros. Entonces, es triste que no haya algún mecanismo que permita evitar que este tipo de cosas pasen. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que realmente sí, la minería es una amenaza para las cavidades subterráneas de los sistemas kársticos. Y si las cavidades subterráneas, nuestras cuevas y cavernas, son un patrimonio geológico, patrimonio espeleológico y también pues un patrimonio natural, porque en ellas se han reportado especies nuevas, se encuentran especies en peligro, especies endémicas, pues tenemos que conservarlas. Y para conservarlas tenemos que hacer algo con respecto a las actividades mineras. Y esto nos lleva a analizar de que Colombia todavía no tiene una adecuada gestión de sus áreas kársticas.
Y hasta que no haya una adecuada gestión de esas áreas kársticas, pues cosas como las que sucedieron en la Danta van a seguir sucediendo en diferentes partes del país. Y esto nos lleva a otra tercera cuestión, y es que debemos hacer algo para exigirle a todas esas empresas que vayan a hacer minería en zonas kársticas, que como parte del estudio de impacto ambiental o del estudio de prefactibilidad, se exija por parte de las autoridades ambientales una prospección espeleológica. Es decir, que ellos de antemano sepan qué es lo que tienen, qué es lo que hay, que se evalúe esas cavidades. Si yo encuentro una cavidad dentro de un área que va a ser explotada, yo tengo que evaluar esa cavidad. No es que aquí se vaya a hacer minería y chao caverna, no. Se tiene que evaluar si es una caverna única, si no lo es, si hay especies endémicas, si hay especies nuevas, se tiene que hacer un mapa, se tienen que hacer muchas cosas para que inclusive si la caverna se pierde, nosotros también tengamos un registro de qué es lo que se está perdiendo. Y aparte de eso, también se debe exigir a estas empresas que se hagan planes de hallazgo fortuito de cuevas y cavernas. ¿Qué pasa? Que va avanzando su frente minero, se encuentran una cueva, bueno, paren, hagan su estudio y luego sigan. Pero que empecemos a dejar registro de todas estas informaciones y de estos hallazgos para saber qué es lo que estamos perdiendo también de nuestro patrimonio espeleológico. Ahora, una cuarta cuestión es la importancia de esos reportes espeleológicos como resultados de validez científica. Gracias a los resultados de esas expediciones del 83, es que nosotros ahora podemos saber que la caverna Heider hace parte del pasaje de la caverna de la gruta, o sea, es la misma caverna de la gruta. Entonces, son esos reportes los que van a permitir en diferentes zonas del país a un futuro también ver ese estado, ver si se ha conservado o si al contrario se ha degradado. Entonces, aquí en este sistema kárstico de la Danta, esos reportes nos permiten concluir que la minería resultó en esa pérdida de casi 150 metros de galería del pasaje al lado, que prácticamente degradó totalmente ese pasaje. Sí, era un pasaje fósil, pero se perdió totalmente. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta y esta es una invitación para todos los que estamos reunidos acá, publiquemos. Que si se hace un reporte, se va a una caverna, se escribe algo, que se empiecen a publicar todos esos reportes, porque a futuro todos esos reportes nos van a ayudar a saber qué es lo que tenemos o qué es lo que teníamos y hacer prospecciones a futuro sobre nuestra gestión de áreas kársticas. Bueno, creo que eso es todo lo que quería comentarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.